después, Elías se levantó y huyó para salvar su vida. Siguió por el desierto un día de camino, deseó morir y se quedó dormido. Deseó morir y se quedó dormido. Levántate, levántate, que queda todavía, que queda todavía y que queda todavía mucho camino por andar. Levántate. Que queda todavía mucho camino por andar. Se levantó y marchó 40 días, llegó al monte de Dios. Pasó delante de él un viento poderoso que rompía los montes y quebraba las peñas. Pero Dios no estaba en aquel viento. Y vino tras el viento un terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto vino un fuego, pero tampoco estaba Dios en aquel fuego. El fuego, un ligero y blando susurro. Cuando Elías lo escuchó, se cubrió el rostro con su manto, salió fuera de la caverna donde estaba escondido y oyó una voz que le decía estas palabras: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: tus hijos me buscan, me quieren matar.
tus hijos me buscan, me quieren matar. No temas, hijo mío, vuelve por el camino por el que has venido. Levántate, levántate, que quedan todavía y que quedan todavía 7,000 que no han doblado sus rodillas. Levántate, levántate, que quedan todavía y que quedan todavía 7,000 que no han doblado sus rodillas. Que la gracia de nuestro Dios y la abundante misericordia les cubra a lo largo de este día, mis queridos hermanos, amigos y oyentes. Empezamos un nuevo día desde la palabra del Señor. No hay mejor lugar por donde podamos empezar un día. Y seguimos reflexionando en nuestro tema acerca de nuestros miedos y temores. ¿Qué hace usted cuando el miedo lo gana? Cuando usted ya no puede controlarlo y el miedo toma posesión de su mente y de su corazón. Bueno, esa es la reflexión de esta mañana para nosotros. Cuando somos ganados por el miedo. Mire, fíjese, en la vida solemos tener experiencias muy fuertes. Una relación abusiva, por ejemplo, que hayamos tenido de muchos años, la pérdida de un ser querido, un accidente, una enfermedad, una pandemia. Un peligro inminente de muerte, una enfermedad terminal que anunciaron. Por supuesto que algunas de estas experiencias lo son tan fuertes y golpean tanto el corazón que nos paralizan emocionalmente hablando y no sabemos qué decir ni qué hacer y muchas veces ni siquiera sabemos qué sentir. Es como si entráramos en un punto neutro. Es tan fuerte que afecta nuestra relación con Dios. Y de pronto nos empezamos a preguntar, ¿dónde está Dios en todo esto? Es una pregunta casi familiar. ¿Dónde está Dios en todo esto? Hay una escritora estadounidense llamada Audrey Niffenger. Escribió un libro que lo tituló La mujer del viajero en el tiempo. Y de este libro se hizo ya hace algunos años atrás una película que en el idioma español, bueno, se encontró con un par de títulos diferentes, ¿no? Más allá del tiempo, por ejemplo, o Te amaré por siempre. Fueron dos títulos con los cuales se presentó la película basada en este libro, La mujer del viajero en el tiempo. Pero la escritora americana describe la historia de Henry, que es un hombre que tiene una enfermedad genética que le hace viajar en el tiempo en momentos de estrés sin que él pueda controlar ese asunto, ni tampoco controlar cuándo viajar o a dónde ir, en qué lugar y en qué tiempo. La primera vez que tuvo esa experiencia Henry, él era un niño y viajó solo unos segundos en el pasado para volver a ver a su madre morir en un accidente automovilístico. Entonces él creció con el único deseo de retornar a ese preciso momento y decirse a sí mismo, no tengas miedo de enfrentar esa situación, no tengas miedo. ¿Por qué le describo la trama de este libro y
el deseo de este hombre, porque a veces eso es lo único que nosotros queremos oír o necesitamos decir para convencernos a nosotros mismos, para enfrentar nuestros temores. No necesitamos saber los detalles de todo lo que va a pasar en el futuro, solo necesitamos escuchar esas palabras de aliento: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. Y quizá muchos de los que nos están escuchando la han buscado en algún momento. Al profeta Elías, uno de los más grandes profetas, uno de los profetas más prominentes de la era de los reyes en Israel, le pasó esta experiencia un día. Elías era un hombre sumamente comprometido con Dios, un profeta totalmente consagrado al Señor, un profeta que le toca vivir en medio de un reinado perverso, en medio de o bajo el mandato de un rey malvado como el rey Acab. Y tuvo que enfrentar a la esposa de Acab, no solamente a Acab, sino a la esposa de Acab, que era mucho más malvada y perversa que el mismo Acab. Elías era un profeta con claras convicciones de fe, seguro en Dios, muy seguro en Dios, sabiéndose coberturado por Dios y sabiendo que actuaba en el poder que Dios le otorgó. Él predijo una sequía sobre Israel. Esa sequía era parte del juicio de Dios sobre su pueblo, ya que ellos, guiados por el rey Acab, se habían vuelto a la idolatría y habían dejado de lado a Dios completamente. Entonces provocaron a ira el corazón de Dios. Entonces Dios envía al profeta y anuncia una gran sequía sobre Israel. Luego Dios le dice que se esconda al profeta Elías en un arroyo. Por muchas semanas él estuvo escondido allí y Dios se encargó de alimentarlo. Y es sorprendente cuando uno lee la forma como Dios utilizó hasta aves carroñeras como son los cuervos para traerle curiosamente carne al profeta hasta ese lugar donde se había escondido. Todo esto hacía que la fe y la confianza de Elías hacia Dios se hiciera más y más fuerte. Esa misma fe desarrollada lo hizo enfrentar a 450 sacerdotes de Baal, que era el dios pagano al cual se había vuelto Israel y que había desviado a Israel tras ese dios Cecilio en adoración falsa. El profeta Elías cita a esos 400 profetas sobre un monte histórico en Israel, el monte Carmelo, y una mañana muy temprano se enfrenta a ellos. Aquí la situación es sencilla: demostrar quién era el verdadero Dios a ojos de Israel. O era Baal o era Jehová. El profeta Elías propone a los 450 sacerdotes que ofrezcan sus sacrificios a su Dios primero, y si éste hiciera descender fuego para consumir el sacrificio que ellos presentaran, entonces eso acreditaría y demostraría que era el verdadero Dios. Y Elías después de ellos haría lo mismo, bajo los mismos requerimientos. Ofrecería un sacrificio y si Jehová era el Dios verdadero, enviaría fuego desde los cielos y eso acreditaría que era el verdadero Dios. Entonces, en Segunda de Reyes, capítulo 18, encontramos el desenlace final de esta confrontación del profeta Elías con 450 profetas del dios pagano Baal. Nos muestra el desenlace final de esta tremenda confrontación. Solo descendió fuego del cielo para consumir el sacrificio que Elías presentó. No ocurrió lo mismo en el altar del dios pagano Baal. Así, de esta manera quedó demostrado quién era el verdadero Dios. Todo Israel en ese instante cayó de rodillas pidiendo perdón al Señor, en automático, porque toda la nación estaba observando a cierta distancia, y también el rey Acab. Entonces Elías tomó una espada y mató a todos los sacerdotes de Baal. No encontramos una explicación para esto, ¿no? Un solo hombre degollando a 450 profetas falsos, 450 sacerdotes falsos. Cuesta a muchos creer, pero así ocurrió. A mí no me cabe la menor duda que cuando Dios da fuerzas para algo, las fuerzas son sobrenaturales. Entonces escuche, Acab dio a Jezabel, su esposa, cuenta de todo lo que Elías había hecho, porque ella no estuvo presente en ese momento sobre el monte Baal, sobre el monte donde habían ocurrido los hechos, en el monte Carmelo. La respuesta de Jezabel llegó como un gran golpe a este profeta, a este campeón de la fe. Elías tenía una fe profunda en Dios, indudablemente,
pero Jezabel tenía una alta estima a esos sacerdotes que ella los había mantenido de la tesorería real, y ahora estaban todos muertos por mano de Elías. Entonces este es el mensaje que le envió Elías. Le dijo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, como la de sus profetas se refería, como la de sus sacerdotes. Dijo Jezabel después de escuchar todo lo que Elías había hecho allí en el Monte Carmelo. Pero la respuesta de Jezabel, la esposa de Acab, no fue precisamente para decir que el silencio de Baal, el hecho que no haya hecho descender fuego ante la ofrenda de sus sacerdotes, probaba que ella estaba equivocada y que el verdadero Dios era Jehová. No dijo eso ella. En lugar de eso, ella respondió con un voto de matar en 24 horas al hombre que expuso la mentira de la adoración a Baal y que demostró categóricamente que la gloria de Jehová era cierta y verdadera, y al mismo tiempo que Jehová era el Dios verdadero. Pero es interesante ver que el profeta probablemente pensaba que el milagro en el Monte Carmelo hubiera sido suficiente para hacer efectiva la conversión de toda la corte y del país. Pero al ver que esto no había sucedido, él se sintió desalentado en gran manera. Pero a ese desaliento se le suma un temor profundo que lo golpea. Temió a la amenaza de muerte que Jezabel le envió. ¿Ha sentido usted este desaliento en algún momento de su vida? ¿Ha sentido este desaliento que ha llegado como un golpe a sus sentidos o a su corazón en estas últimas semanas? ¿O desde cuando empezó esta crisis, o cuando empezó la cuarentena, o en estos últimos días? ¿No salieron las cosas probablemente como usted esperaba o quería? Pues es igual que Elías, ya que Elías pensó que después de hacer lo que hizo sobre el Monte Carmelo, todo iba a ser diferente, todos iban a estar asombrados de lo que Dios hizo, pero Dios le demostró al profeta que no era lo que Elías deseaba, sino lo que Dios deseaba hacer. Para Elías fue un conflicto mental que la gente no respondiera al fuego descendido de los cielos. Dios no tenía este problema. Espero que le ayude a comprender esto, el siguiente texto bíblico que nos da mayores luces al respecto. Santiago capítulo 4, la epístola en el Nuevo Testamento de Santiago, capítulo 4, versículo 13 hacia adelante. Dice Santiago: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Así dice Santiago. Mire, si el Señor quiere, enfatiza Santiago, eso significa que todo depende de Dios. La última palabra, mi querido oyente, siempre la va a tener Dios. Si aprendemos a vivir bajo este principio bíblico, entonces nunca nos desalentaremos. Si algo no sale como pensábamos que saldría, si algo no sale como esperábamos nosotros o como quisiéramos, eso no nos va a turbar el alma, sino sabremos que Dios tiene algo mejor, o Dios nos guardó de algo que nos dañaría, o Dios está operando de acuerdo a sus propósitos, o Dios estaba trabajando en nuestro carácter al decir no a esto. Por eso le pregunté hace un momento si algo lo desalentó estas semanas, estos días, porque en el caso de Elías, detrás del desaliento de Elías entró el miedo por la amenaza que escuchó de la reina Jezabel. Le preguntaba si usted se desalentó, porque usted puede, si se desalentó, puede estar a un paso de que sus miedos ganen el corazón suyo. ¿Qué ha oído últimamente que le ha llevado al plano del temor, del miedo? Porque hoy en día no es fácil oír los noticieros, no es fácil oír a la gente, pues no hay noticias alentadoras el día de hoy y parecería que la muerte está más cerca de nosotros que nunca, con nombres propios. Observe usted la reacción del profeta Elías, por favor, y vaya entendiendo sus propios temores y luchas con esos miedos. Dice en
En el texto que les mencionaba en 2 de Reyes capítulo 18, dice que viendo el profeta Elías el peligro, la amenaza que le lanzó la reina Jezabel, se levantó, dice, y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba. Se movilizó a otra localidad. Elías caminó como unas 80 millas hacia el sur, hacia Beerseba, huyendo. Escuche esto. El hombre que se había enfrentado a 450 sacerdotes falsos estaba huyendo. El hombre que había orado y vio descender fuego del cielo estaba huyendo. Estaba huyendo porque una mujer le dijo que lo iba a matar. El llamado príncipe de los predicadores del siglo XVIII, Charles Spurgeon, dijo lo siguiente de Elías en esta experiencia de huir. Spurgeon dijo: Elías fracasó en el mismo punto en el cual él era más fuerte. En la Escritura está el hombre más sabio que comprueba que es el más necio y justamente como el hombre más manso. Moisés habló palabras apresuradas y amargas. Abraham falló en su fe y Job falló en su paciencia. Así, quien era el más valiente de todos los hombres, y se refiere a Elías, huyó de una mujer enojada. Huyó de una mujer enojada. Mi querido oyente, ¿usted dónde huye con sus desalientos y temores? Fíjese, como no tenemos dónde huir ni irnos demasiado lejos porque no podemos salir de nuestras casas, entonces en este tiempo, ¿dónde usted huye? Es probable que usted esté huyendo hacia su dormitorio, hacia la azotea, no sé, y le quede corto ese lugar. Entonces está buscando un lugar mucho más lejos donde huir. ¿Y cuál es ese lugar más lejos? Lo más probable es que esté huyendo hacia su interior. Y puede que esté cayendo en el silencio, en la falta de comunicación con su entorno, porque está desalentado, luchando con sus miedos, solo o sola. Imagínese a Elías huyendo presuroso, probablemente hasta corriendo apresurado, pensando quizás que ya Jezabel lo había mandado a matar. Lo más probable es que él pensaría en todos los últimos acontecimientos, y es posible que Elías creyera que estaba orando a Dios sobre este punto. Pero no, estaba quejándose probablemente. Y no sé, quizás estaba corriendo Elías y pensando en todo lo que había pasado y diciendo: Señor, Señor, ¿qué pasó? Señor, ¿qué hice mal? Señor, ¿en qué me equivoqué? Señor, yo pensé que todos ellos se iban a convertir a ti apenas viera descender fuego de los cielos. Señor, yo creí que el rey caería de rodillas ante tu altar cuando yo oré y mandaste fuego del cielo. Pero no fue así, no fue así. Entonces algo salió mal, algo debió salir mal, algo hice mal, Señor. Y yo creí que me ibas a defender, pensé que me ibas a proteger. ¿Por qué entonces siento que estoy solo en todo esto? ¿Por qué siento tanto miedo, Señor? Señor, ¿por qué no dices algo? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no me dices algo que me pueda alentar? ¿Dónde estás ahora que más te necesito? Yo imagino que Elías probablemente estuvo de esta forma dirigiéndose a Dios mientras corría huyendo. ¿No le suenan familiares estas mismas preguntas y cuestionamientos a Dios? ¿No le suenan familiar? Sí, quizás son también sus propias preguntas hoy. ¿Qué perdió de vista Elías por causa del miedo que estaba sintiendo? El profeta Elías no hizo lo que David hizo. Recuerda al joven David cuando llega al campamento donde todos los soldados de Israel estaban llenos de miedo, amedrentados por un tremendo gigante llamado Goliat. ¿Lo recuerda? Ahora dígame si esta pandemia y todo lo que ha traído tras ella o con ella ¿no es acaso como un gigante ante la humanidad, burlándose de todos sus sistemas y desafiando al ser humano que salga alguien que pueda vencerla, así como hacía Goliat? ¿Recuerda?
Se paraba Goliat frente a los ejércitos de Israel que estaban de miedo del otro lado y les gritaba si había alguien que saliera a enfrentarlo, si alguien era valiente para enfrentarlo. ¿No se ha dado cuenta que la pandemia está haciendo eso? Está como que burlándose de todo sistema sanitario y desafiando a todo ser humano, a todo científico, que salga alguien que le pueda vencer, y todo el mundo sigue temblando ante ella. ¿No se ha dado cuenta que es casi la misma figura? Escuche con cuidado lo que no olvidó David. No olvidó David. David hizo una pregunta. Ahí en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Samuel llega al campamento y pregunta al ver este panorama. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los ejércitos del Dios viviente? Dios viviente. Entonces David está diciendo lo siguiente: ¿quién está provocando a este Dios que no es un Dios muerto, no es una imagen que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla, que tiene pies y no anda? No, este es el Dios viviente, majestuoso, poderoso, eterno, grande en proezas y maravillas, cuyo reino es por los siglos de los siglos, sempiterno, ante el cual un día todos sus enemigos serán puestos debajo de sus pies y el último enemigo que será derrotado será la muerte. Eso estaba diciendo David cuando dijo, ¿quién está provocando al Dios viviente? David sabía todo esto. Es por eso que el miedo, escúcheme, el miedo no pudo apoderarse de la mente del joven David, porque en su mente sus convicciones de fe en el Dios viviente eran tan fuertes y tan reales que cuando el rey Saúl lo quiso persuadir de que no salga a pelear con Goliat, porque le hizo una evaluación muy objetiva y muy humana, le dijo, mira, tú eres muy pequeño y el otro es grande, tú eres poco experimentado, este es un guerrero experimentado, no vas a poder contra él, David, porque este gigante te va a matar. Pero escuche la respuesta que le dio David, y yo quiero dejarle con esa respuesta para que vayamos aprendiendo cómo ir manejando nuestros temores y enfrentarlos en este tiempo. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Ahí está la respuesta de David al rey Saúl cuando lo quiso persuadir de que no saliera a luchar con el gigante Goliat. David le respondió, después de hacerle un resumen, ¿no? Y decirle, mira rey, yo respeto lo que tú me dices, pero yo cuando era pastor, cuando he ejercido mi labor de pastorcillo para mi padre, y salió un león a enfrentarme y Dios me permitía vencer a ese león. Cualquier peligro que se me ha presentado, Dios me ha permitido salir victorioso porque Dios me dio las fuerzas para enfrentar a estas bestias, a un león o a un oso. Entonces, en base a esa experiencia de David con Dios, le responde al rey Saúl. 1 Samuel 17:37 le dice, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Él también me librará de la mano de este filisteo. Escúcheme por favor con cuidado. Si a David no se le olvidó la grandeza y el poder del Dios viviente, que no se nos olvide a nosotros tampoco que estamos en las manos del Dios viviente. Para eso está la cruz, pues ella no nos permite olvidar que el antídoto para el miedo, para los temores, es el perfecto amor que Cristo nos mostró en aquella cruz y que ha sido derramado. Ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Así que mis amigos, cuando le falten las fuerzas, incluso vea que su fe no le está alcanzando para enfrentar a tal cual temor, vuelva a la cruz, mire la cruz, que el Señor lo regrese a la cruz y que le haga recordar no solo su primer encuentro con Él en esa cruz, sino toda la provisión para enfrentar todo enemigo que tenga usted por delante en esta vida. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa,
Si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Oh, oh, yeah. Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz. Llévame a la cruz. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Solo allí hay restauración. Solo en ti renuevo mi amor. Llévame a la cruz. Oh, llévame a la cruz. Amado amigo, acércame. Yo te necesito. Llévame. Si acaso se me olvida, si acaso se me